sea el show de Michael aquí, así que él tiene Ok. la palestra. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio. Pues el día de ¿Iniciaste hoy, pues, iniciaste la grabación, Michael? sí, ya, doctor. Ok. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca del trauma genitourinario, pues agradeciendo a los participantes y pues tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Luego de esto tenemos una pequeña discusión y pues agradeciendo al doctor Joyanini por su participación y pues por asistirme. Eh, el trauma genitourinario, pues lo podemos definir por como objetivos iniciales, definir la anatomía del sistema genitourinario y las lesiones de cada uno de los órganos. Las lesiones mediante métodos imagenológicos para definir el tratamiento pues, terapéutico de cada uno de estos. Las lesiones genitourinarias ocurren muy cerca del 2% en el trauma en general y propiamente hablando del trauma abdominal ocurre hasta en un 10%. El trauma cerrado es el principal en el cual está asociado. El 90% es el riñón. Y hablando acerca del trauma penetrante, pues en su mayoría tiene un fallo de lo que es el abordaje no operativo y pues habitualmente lo que es herida por arma blanca y arma de fuego se maneja operativamente hasta en un 50 y 75%. El manejo es multidisciplinar, es una piedra angular para los mejores resultados a corto y largo plazo, pero que tiene algunas limitaciones en la aplicación en hospitales como el nuestro, en el cual la, muchas veces no tenemos la facilidad de tener un radiólogo intervencionista durante un turno de la noche o un urólogo que nos pueda ayudar al abordaje de algunos tipos de lesiones muy específicas. Entre las definiciones que vamos a mencionar, para ser un poco más claro acerca de lo que vamos a platicar, es lo que menciona en el estudio que se revisó, que fue por Cocolina en el 2019 de la eh, revista de la cirugía de emergencia. La presión arterial sistólica eran los pacientes inestables que ingresaban con una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o que mejoraba a mayor de 90 milímetros de mercurio, pero tenía requerimiento de uso de vasopresores o requirió un bolus de cristaloides y un índice de choque mayor de uso de base mayor de -5, que había requerido las condiciones que había mencionado, que podía ser entre 4 y 6 unidades en 24 horas, que presentaban vasoconstricción periférica y pues en pacientes pediátricos tomaban en cuenta el 90 más 2 veces la edad o que había requerido un bolus en 3 ocasiones de 20 ml por kilo de cristaloides y los pacientes que tienen una respuesta transitoria pues eran los que mencionaba anteriormente en pacientes adultos que a pesar de estas medidas de los bolos, de los supresores o del regimiento de células empacadas pues se tornan nuevamente inestables. Vamos a iniciar con lo que es uréter. En esas imágenes podemos esquematizar algo que es muy importante definir acerca de lo que es el uréter y la irrigación es algo bastante que necesitamos conocer para saber el tratamiento de cada una de las lesiones. Habitualmente se maneja dividido en tercios proximal, medio e inferior y dependiendo de esto, pues haremos el abordaje o el tratamiento que eventualmente necesitará. Ocurre en 4% de las por trauma penetrante y en menos del 1% es por trauma cerrado. En niños es habitualmente la lesión ureteropélvica por características anatómicas propias de los niños, que es un riñón más grande, un tejido perirrenal menor y que alguno de los síntomas o signos que podamos evidenciar como la hematuria muchas veces está ausente hasta en un 45%. Los estudios para el diagnóstico tenemos el pielograma con medio intravenoso y la tomografía con medio intravenoso en una fase excretora. Habitualmente se realiza a los 10 minutos
posterior a la administración del medio de contraste. Y acá tenemos una imagen en la que podemos evidenciar en el lado izquierdo una lesión por un pielograma IV en el cual se observa fuga del medio en la toma de la radiografía. Del lado derecho, pues tenemos una tomografía, el cual es por una lesión penetrante, se observa del lado derecho. Un momentito, Michael, Sí. disculpa, solo quiero saber si todos pueden ver las laminías, porque creo que Manuel Lorenzo no estás viendo la presentación, Manny. No, veo al conferencista. No, yo veo la presentación sin problema. Manny, debe ser algo dentro de la forma como tenés formateado tu Zoom. Sí, yo también lo veo. Sí. ¿Se ve bien la presentación? Sí, también Sí. Juan Francisco. O sea, ha de ser algo, Manny. No, está bien, no, sigue, no, perdona. Sigue. No, Manny, a mano derecha arriba, fíjate que lo tengas reducido lo que son los expositores. Ya que el botón más Oh, ya, sí, correcto. arriba a la derecha, ponelo en el de menos y así no aparecen todos los expositores. Sí, ya la tengo. Y fíjate que esté abierto tu pantalla esta principal. No sé. Sí, no, ya tengo la presentación. Perfecto. Perfecto. Listo, perdón, Michael, dale. Retomando, pues mencionaba, tenemos esta imagen de un corte axial, de una lesión penetrante, en el cual en el lado derecho se observa hidronefrosis respecto a el riñón izquierdo, la imagen del cuerpo extraño, y más adelante en el trayecto sobre el psoas podemos observar fuga del medio de contraste, algo que nos indica una lesión en el conjunto del paciente y pues una forma de diagnosticarlo. El manejo no quirúrgico, pues el manejo quirúrgico temprano mejora los resultados con la reparación diferida. Esto, hacer mención básicamente que la reparación diferida es muchas veces lesiones inadvertidas y pues no, o en algunos casos lesiones que no se catalogan de adecuada forma y que eventualmente requieren una intervención. En las lesiones parciales se puede considerar la colocación de un stent, un doble J y una nefrostomía, dependiendo de cada caso, y que en algunos casos, dependiendo el tipo de reparación y el uso de stent, puede haber una certeza hasta en un 50% de los casos. Las contusiones intraoperatorias se deberían manejar idealmente con uso de stent, un doble J, porque no hay el riesgo de perforación o extravasación posterior y una nefrostomía percutánea. El manejo quirúrgico depende del nivel y la extensión de la lesión. Como mencioné anteriormente, en lo que es el tercio proximal y medio, muchas veces hay lesiones en las que se compromete la extensión del uréter, lo que conlleva a realizar o dificulta la reparación, y se puede hacer en algunos momentos un abordaje diferido, en el cual se puede exteriorizar únicamente el uréter. Y pues durante la exploración, si se tiene por historia o por el mecanismo de lesión la sospecha de una lesión, se debe explorar y verificar que estén en adecuadas condiciones el uréter. Esto es una recomendación de las guías americanas. Las lesiones distales muchas veces dificultan la reparación y se debería realizar en un reimplante ureteral. Lo que mencionan es poner en una posición más cefálica y lateral a la vejiga, que es el psoas hitch, o el body flap, que más adelante lo vamos a presentar en un esquema. Y pues el pielograma y cistoscopía, que eso se puede utilizar en algunos casos individuales transoperatoriamente. Del lado izquierdo tengo un esquema en el cual se puede ver en una lesión que compromete el tercio medio, que es extensa, y que entre las características se puede realizar una ureterostomía hacia el uréter contralateral. En otros casos se puede realizar un autoimplante, que es, pues, solo lo mencionan y realmente, pues, muchas veces se requiere de un especialista para realizar una cirugía de este tipo.
En lo que es vejiga, el mecanismo más habitual es cuando un paciente se encuentra con la vejiga distendida y por fuerzas de cizallamiento o fracturas pélvicas provoca los desgarros que puedan ser intra o extraperitoneales. El 85% mencionan que está asociado a fracturas pélvicas y entre el 20 y 10% a lesiones de la uretra posterior. La hematuria es el signo principal que podemos ver hasta un 95%. El histograma pues, miccional es el método diagnóstico sugerido con el histograma por medio de tomografía y transoperatoriamente muchas veces en contusiones o si queremos descartar una lesión intraperitoneal, está descrito el uso de índigo carmín o azul de metileno durante la laparotomía. Se dividen en intraperitoneales, extraperitoneales y algunas que son combinadas. Más o menos entre el 15 y el 25% son intraperitoneales y en su mayoría el 60-90% es extraperitoneal. Del lado izquierdo pueden ver un esquema de lo que es un uretrocistograma y el lado derecho podemos observar en la imagen superior una lesión intraperitoneal, que hay fuga de medio hacia la cavidad abdominal, y del lado inferior derecho vamos a observar una lesión que fuga medio hacia el espacio extraperitoneal. El manejo operativo se limita muchas veces a algunos casos muy específicos. El manejo desde hace más o menos 10 años es un manejo no operatorio, porque la mayoría son lesiones extraperitoneales, como ya he mencionado, y el uso de una sonda de grueso calibre entre 18 y 20 por 10 a 14 días, por lo general resuelve la mayoría de lesiones, hasta un 85%, y en algunos casos, en la guía americana de urología, menciona pues, que se pueden hacer controles de histograma antes de retirar la sonda, y en algunos casos se prolonga hasta 30 días y cerca del 90-95% resuelven en su mayoría. Y en algunos casos muy específicos que a pesar de este tiempo tan prolongado de uso de sonda no resuelven, se sugiere hacer un cistograma con tomografía o una cistoscopía para determinar una variante anatómica que no permita la cicatrización adecuada extraperitoneal. Lo que menciona principalmente es una espícula o un fragmento óseo asociado a una fractura pélvica, por lo que habitualmente no permite la adecuada cicatrización, y extraer el cuerpo y seguir con el mismo manejo operatorio es adecuado. El trauma pues, penetrante en algunos casos seleccionados en la lesión extraperitoneal se sugiere el uso de la proctoscopía y la angiografía pélvica por el tipo de lesión. Y el manejo pues, propiamente operatorio se limita a lesiones asociadas, dependiendo de cada caso si es en mujeres asociado a una lesión en vagina. Y pues las lesiones intraperitoneales todas son de tratamiento quirúrgico. En algunos casos la abulsión del cuello vesical, también en algunos pacientes se puede ofrecer el tratamiento quirúrgico. Y cuando hay una exploración quirúrgica por otra indicación, como es la fijación interna, en el cual el abordaje pues, permite en ese momento hacer la reparación. O en el caso de las lesiones que se van a reparar, ya sea vaginales o de recto. Hablando de la uretra, pues vamos a mencionar el mecanismo de lesión. Habitualmente son lesiones horcajadas, con una imagen más adelante la va a esquematizar, que es una compresión de la uretra contra los arcos del pubis. A grosso modo definimos las lesiones entre uretra anterior y posterior, que sería la anterior la vulvar y peniana, la posterior la prostática y membranosa. Está la uretra posterior habitualmente asociada a fracturas pélvicas entre un 4 y 10%, y pues el uretrograma nos ayuda a definir las lesiones parciales y completas, que eso ayudará a lo que es propiamente el tratamiento definitivo. Y se debe considerar en todo paciente con sangrado o con sangre en el meato uretral. Esas son recomendaciones de las guías americanas también para determinar el tipo de lesión y el abordaje.
El cistograma, como mencionaba, pues se debe hacer en la mayoría de pacientes, considerando que hasta un 10-15% tienen lesiones asociadas, lo que es más que todas las lesiones de uretra posterior. El abordaje operatorio dependerá de las características, pero muchas veces de la realineación temprana y cateterización. Esto es ayudado con un especialista, pero por lo habitual en el contexto muchas veces se realiza la cistostomía y una reparación diferida. La cistostomía se debe siempre utilizar, esa es una opinión de experto, por las guías americanas y europeas. Cuando se hace una reducción interna de fracturas pélvicas, se debe colocar la cistostomía. Este es el mecanismo de lesión que mencionó a horcajadas, que muchas veces se puede dar como en la imagen que pueden ver en sus pantallas. En otros casos, pues, pacientes que van montando caballo, bicicleta, son habitualmente el tipo o el mecanismo que se asocia a las lesiones de uretra. El manejo operativo es siempre definiendo el tipo de lesión, sea cerrada, penetrante, sea una sección parcial o completa, y pues el uretrocistograma y la colocación de una sonda urinaria por medio de endoscopía y sin realizar múltiples intentos es parte del manejo operativo o quirúrgico inicial. Esto pues siempre debe ser realizado por un urólogo. Y pues el seguimiento se debe realizar por lo menos a lo largo de un año para ver las complicaciones que puedan ser asociadas a las fracturas o lesiones de uretra, que pueden ser disfunción eréctil, estrechez. En el lado izquierdo podemos ver lo que es la representación esquemática de lo que es un uretrocistograma. El lado derecho pues podemos ver en la flecha que está señalando lo que es una fuga a nivel de la uretra, que es para representar el diagnóstico de las lesiones. Y pues ahorita vamos a hablar un poco acerca de lo que es el trauma de pene y testículos. El manejo no operatorio se limita a lesiones en tejido subcutáneo o que están solo comprometiendo la túnica albuginea. En algunos casos, cuando es un paciente que dan datos equívocos o que no se logra determinar mediante el examen clínico las lesiones, se puede realizar un ultrasonido. Estas recomendaciones de las guías europeas y americanas, y pues muchas veces el pene pues provoca ruptura de vasos subcutáneos, provocando equimosis y hematomas, que va a ser la presentación inicial. Las lesiones pues pueden ser cerradas o penetrantes. Las fracturas son con una reparación temprana, tienen un resultado mejor que el manejo no operatorio o diferido. El uso del uretrograma y cistoscopía flexible ayuda a determinar si tiene lesión asociada únicamente, propiamente del pene o también de uretra, y muchas veces se debe realizar una cistostomía y un desviamiento limitado. El tratamiento operatorio pues se sospecha durante el examen físico, y si no se puede determinar, en algunos casos como el nuestro, que en zonas rurales no tenemos la facilidad de determinarlo por un método diagnóstico como la ultrasonografía, se debe considerar el salvamiento del testículo y la exploración. Y pues, como les mencionaba, cuando provocan un tipo de lesión de uretra, cuando se compromete la fascia Vogt, podemos ver equimosis únicamente en el pene, o cuando se extravasa o se rompe la fascia Vogt, podemos ver a nivel abdominal, pene e incluso escrotal. Esta es un algoritmo sugerido por el documento que pues, revisamos, que fue de Coccolini, en la cual podemos observar que el paciente, si está hemodinámicamente estable o inestable, se va a abordar el paciente con un diagnóstico intraoperatorio o preoperatorio, en el cual vamos a encontrar lo que es uretra, vejiga,
y uréter. En el lado izquierdo vamos a iniciar con los pacientes que tenemos hemodinámicamente estables, en los cuales puedan tener una contusión ureteral o vesical. Se va a colocar un stent o una sonda urinaria para permitir el drenaje. Si hay una sección de estas, pues se considera de igual forma intentar el abordaje por un stent, un doble J endoscópico y una nefrostomía y la reparación ulterior. Cuando hay una avulsión, se sugiere la reparación quirúrgica, más el doble J y la nefrostomía. En las lesiones de vejiga, pues hay que definir si son intra o extraperitoneales, en los cuales podemos ver todas las que son intraperitoneales son de reparación quirúrgica y el drenaje, que es una sonda urinaria. En las extraperitoneales podemos habitualmente usar una sonda para derivar la orina y el tratamiento es conservador. En la uretra, pues vemos que tenemos que definir un método diagnóstico si es anterior o posterior y pues si es un trauma cerrado o penetrante. Acá hay que hacer algo en mención que aborda que es un cirujano hábil. Habitualmente se sugiere que sea un experto o un urólogo para hacer un tratamiento de una herida penetrante o que comprometa la uretra debido a el mejor pronóstico del paciente. Cuando es uretra posterior se debería realizar una reanimación mediante endoscopía y el drenaje por sonda urinaria. Y en los pacientes inestables, muchas veces van a ser abordados quirúrgicamente por otras causas y se sugiere en casos de contusión hematoma, de igual forma de derivar al paciente con una sonda urinaria y colocar un stent y pues el abordaje o la reparación quirúrgica. Brevemente, pues ya para retomar lo que en su mayoría vamos a encontrarnos como cirujanos de trauma, va a ser las lesiones de riñón. Esta tabla pues solo nos permite la forma en que se va a manejar o describir los traumas menores, moderados o severos, según la clasificación de la AST, en los cuales el grado de severidad en grado 3 y 4 va a ser únicamente si el paciente está estable o inestable, y de ahí los grados 1, 2 y 3 va a corresponder el grado 1 a las lesiones de la ACT 1 y 2, y pues del grado 2 van a ser las que sean lesiones vasculares segmentarias o un grado 3. El riñón, pues habitualmente el primer signo que vamos a notar va a ser la hematuria en un 84 a 94%. No está asociado directamente con el grado de lesión la hematuria, aunque sea microscópica y que el paciente esté estable. Mencionaba que muchas veces es menor el 1% cuando ocurre esto y que en algunas ocasiones la hematuria es más franca cuando está asociada a anomalías anatómicas, entre las cuales podemos mencionar los quistes renales, la obstrucción uteropélvica, hidronefrosis o en algunos casos las neoplasias. La reacción va a ser básicamente el mecanismo de lesión va a ser asociado a contusiones o mecanismo de acción de aceleración y desaceleración en traumas del torso. Las mayorías son menores en niños y en adultos. El 90% habitualmente son grado 1, 2 y 3 de la AST. Y los estudios diagnósticos dependerán de cada uno de de la hemodinamia del paciente al presentarse. Con respecto a las relaciones anatómicas, hay que tomar en cuenta la ubicación del riñón, que está pues, en el retroeperitoneo, y muchas veces la fascia gerota permite la contención del hematoma, la extravasación de orina, por lo que el manejo no operativo es en su mayoría con una bastante alto el éxito. Y las lesiones asociadas que puedan conllevar, que puedan ser intestinales, vaso habitualmente, o
en algunos casos hepático en el lado derecho. Y en algunos casos se menciona lo que se puede hacer la ligadura proximal de la vena renal izquierda por las venas que las lumbares y las gonadales que permiten un buen drenaje del lado izquierdo, por lo cual se puede realizar en algunos casos. La irrigación pues es segmentaria, lo que facilita en el manejo operativo la resección muchas veces de riñón o hacer nefrografias, y en algunos casos hay que tomar en cuenta que hasta un 25% tienen una rama polar en la cual puede ser en el polo superior o inferior, lo que cual uno debería tomar en cuenta para la resección o la nefrectomía. Entre los estudios, el gold estándar es la tomografía con medio de contraste con una fase urográfica. ¿Qué podemos decir de esto? Pues la fase arterial se va a dar en los primeros 20 a 30 segundos, la fase venosa en los 70 a 80 segundos de luego administrado el medio de contraste, y la fase urográfica la vamos a ver después de los 5 minutos. Esta es un grado de recomendación tipo A y B para las guías americanas para el diagnóstico de las lesiones del trauma renal. Como todo paciente politraumatizado, pues vamos a realizar el FAS, que tiene baja sensibilidad y especificidad para lesiones renales, pero nos permite evidenciar el líquido intraabdominal, por lo cual todos los pacientes habitualmente se le va a realizar este estudio. Y en algunos casos menciona que la ultrasonografía se puede usar con medio de contraste en niños y mujeres, que permite determinar los grados de lesión hasta en un 80%. El Doppler, pues no vamos a andar mucho en eso, igual que la urografía que ha sido delegada por la tomografía. Acá podemos ver una tomografía en un corte axial de una fase nefrográfica en la cual podemos ver que pinta los uretes a nivel de los psoas y los uretes, que es lo que habitualmente se busca en esta fase en este corte tardío, y un corte cordonal que permite ver adecuadamente el riñón junto con sus uretres. El grado 1 va a ser una contusión subcapsular. Tenemos una representación con la tomografía en la cual podemos ver del lado derecho, vamos a evidenciar una imagen hipodensa que se limita al parénquima, y esto podemos ser los hallazgos que vamos a encontrar en un grado 1. El grado 2 va a ser una laceración o un hematoma subcapsular, un hematoma perirrenal y una laceración menor de 1 centímetro. Eso solo podemos ver en esta imagen hipodensa, y la podemos ver el hematoma perirrenal. En los grados 3 va a ser una laceración mayor de 1 centímetro que no compromete el sistema colector. El grado 4 se va a dividir igual en una lesión del parénquima, pero que va a comprometer el sistema colector. Y en esta imagen podemos ver un corte axial en el cual hay una lesión vascular, el cual es un compromiso segmentario del riñón derecho, y el corte coronal. Igual el grado 5, pues tenemos un parénquima completamente destrozado que puede comprometer la arteria y vena renales. En la imagen tenemos izquierda la representación gráfica, y en una tomografía del lado derecho, en el cual podemos ver en una fase renal la ausencia de flujo en el riñón derecho. El manejo operativo, pues actualmente es el que tiene mejores resultados a corto y largo plazo, pues tiene una alta tasa de éxito en los grados menores, que sería grado 1, 2 y 3. El trauma de grado moderado o alto, pues tenemos que considerar el manejo de pacientes en la unidad de cuidado crítico, que eso permite una mejor monitorización, una evaluación abdominal seriada
Los laboratorios que podemos considerar para el seguimiento, pues es el nivel de hemoglobina y los electrolitos, y se puede considerar las imágenes en las primeras 48 horas o 96 horas para determinar complicaciones tempranas, y además del reposo estricto durante las primeras 24 a 72 horas, la deambulación podrá ser dependiendo el estado hemodinámico del paciente y si se encuentra con hematuria franca. Y pues la actividad física, que lo vamos a mencionar más adelante. El trauma penetrante, pues muchas veces tiene, no es una indicación de un tratamiento quirúrgico inmediato. Se debe considerar en algunos casos si tiene lesiones asociadas, hay hematomas grandes, hay compromiso del híleo renal, o hay extravasación de orina o sangre. El manejo quirúrgico se va a limitar a los pacientes que pero se asocian menores complicaciones. En algunas bibliografías mencionan que sugieren el manejo quirúrgico de las lesiones de alto grado porque se disminuye la incidencia de algunas complicaciones en el manejo no quirúrgico. Y en pacientes que están con inestabilidad hemodinámica, una hemorragia activa que requiere un número significativo de transfusiones, o un hematoma pulsátil expansivo durante la exploración abdominal en pacientes que fueron llevados por alguna indicación a la laparotomía de emergencia, pues son las indicaciones para la exploración. En pacientes inestables, con hallazgos tomográficos que tienen un hematoma perirenal mayor de 4 centímetros, o hay extravasación del medio intravenoso en grados 3 a 5. En otros casos, el riñón destrozado o la avulsión pielocalcial en pacientes hemodinámicamente estables no indica un manejo quirúrgico. Eso es un principio clínico en las guías americanas. Y en pacientes que tienen la laparotomía una laparotomía de emergencia, hay que considerar que cuando se va a explorar, palpar el riñón contralateral. Eso se puede hacer por exploración directa para la emulación y exploración, o mediante solo la palpación. Otro método diagnóstico que nos puede ayudar transoperatoriamente podría ser el uso del pielograma intravenoso, que se calcula más o menos a 12 ml por kilo del paciente. El REBOA, pues mencionaba que se podía realizar para realizar procedimientos o como un puente para otros procedimientos para el control definitivo de la hemorragia. En casos muy específicos mencionaban que cuando había una lesión en un riñón único o lesiones bilaterales, se debía realizar la reparación vascular de la arteria, aunque tuviera una tasa de éxito únicamente del 25 al 35%, debido a cada caso individual. Acá pues podemos esquematizar lo que es la frenorrafia. Muchas veces pues puede haber solo avulsión del tejido por una herida penetrante. Se puede proceder a desbridar y pues algo importante es cerrar el sistema colector. Eso se puede hacer con un material absorbible de 4 ceros, y se puede colocar un parche y sobre el parche usar la cápsula para contener la hemorragia. Cuando se aborda en el tratamiento quirúrgico, mencionan que se puede hacer el control vascular inicial mediante el meso del colon, para hacer un control de la vena arteria inicialmente, para después proceder a la exploración del riñón que esté lesionado. La angiografía y la angioembolización está indicada en los pacientes que están hemodinámicamente estables o que fueron estabilizados una vez ya atendidos inicialmente. Hay que determinar, o nos ayuda a determinar la extracción de medio de contraste arterial en los tramos moderados y severos. Muchas veces en las imágenes podemos pensar pseudoanerismos, fístulas arteriovenosas, o la hematuria no se ha contenido a pesar del tratamiento no operatorio. Son pacientes que deberían ir a angiografía y una angiomerización lo más selectiva posible. Y pues mencionan que no se debe realizar una angiomerización a ciegas. Esto lo mencionan porque en algunos, las imágenes de tomografías muchas veces tenemos fuga del medio en una fase arterial o venosa, y pues a la hora de llevar a los pacientes una angiomerización, hasta en un 32% no vamos a encontrar fuga del medio, y no se debe realizar la embolización sin tener un sitio exacto. En pacientes estables con un trauma severo y la lesión de la arteria principal,
con una isquemia menor de 240 minutos. En centros muy especializados se puede realizar la revascularización por stent, algo solo para mencionar, y que en niños, al igual que en adultos, sugieren realizarse lo más selectivo posible para limitar, y las tasas de éxito varían entre el 80%, aunque requiera una segunda angiografía. La misma tasa de éxito se mantiene en una nueva intervención de este tipo. Tiene una menor tasa de complicaciones en comparación con la cirugía. En algunos casos, en la evolución del pedículo venoso es mencionada como la única contraindicación del manejo no operatorio, y pues la angioembolización. Sugerían en estudios pues usar un balón de oclusión endovascular selectivo para controlar la isquemia directamente sobre la arteria renal y disminuir la isquemia global en el caso del REBOA. En el lado derecho pues tenemos una imagen que esquematiza este balón de oclusión que puede ser lo más selectivo posible, solo que esta es una representación del tratamiento de una fístula arteriovenosa, en el cual usa un doble balón de oclusión. En las heridas penetrantes, más o menos cerca de un quinto o 20% van a requerir o cirugía o angiolización. Y las lesiones vasculares segmentarias y del sistema colector, pues las tasas de éxito van a variar desde el 43% al 98% en un manejo no operatorio. Esto pues solo para definir que muchas veces en lesiones únicamente vasculares segmentarias tiene una alta probabilidad de falla en el manejo no operatorio, a diferencia de cuando son solo del sistema colector. El seguimiento, pues la mayoría de pacientes que tienen un trauma leve o moderado, pues no se sugiere un seguimiento radiológico. El reposo puede variar entre 4 o 6 semanas. Esas son opiniones de expertos, no es alguna grave recomendación que se pueda pues, pasar en una bibliografía exacta. En los traumas severos se sugiere repetir en las 48 horas, aunque la probabilidad de fuga sea menor del 1%. Esto igual una opinión de experto, y el reposo puede variar entre 6 a 12 meses. El resangrado en pacientes que ya tienen historia de un trauma renal, muchas veces es indicativo de un pseudoaneurisma o una fístula arteriovenosa. El drenaje se debe realizar, el drenaje se debe considerar en pacientes que tienen historia de un urinoma, que presentan fiebre o aumento del dolor. Esta se puede hacer vía ureteral con un doble jote y un drenaje percutáneo. En los pacientes pediátricos con trauma moderado y severo se sugiere usar la ultrasonografía como medio de seguimiento, y en pocos casos lo que es la hipertensión secundaria del trauma puede establecerse en una incidencia del 0 a 6.6%, dependiendo de la bibliografía. En las guías europeas mencionan que es menor del 5%, y pues en muchos de los casos, que es poco probable, se determina que es debido a esta causa. La nefrectomía resuelve la hipertensión. En esta pues es una imagen en el cual es un corte axial. En el riñón izquierdo podemos ver cómo se extravasa en una lesión hipodensa el medio de contraste. Ese es un urinoma, y pues el corte coronal. De igual forma podemos ver cómo el medio de contraste pasa hacia la colección que podemos observar. Y pues eso es un algoritmo que se tomó de las guías europeas. Cuando se sospecha de un paciente que tiene un trauma cerrado, hay que ver inicialmente si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Posterior a eso, si el paciente está inestable, pues vamos a llevarlo a una laparotomía de emergencia. Se debe realizar un pielograma IV. Si está normal, pues solo se observa, aunque tenga pues no se explora el retroperitoneo. Si es una lesión en retroperitoneo que tiene un pielograma intravenoso anormal, un hematoma pulsante, se explora y se determina si es viable la reconstrucción renal
o se realiza una nefrectomía. En los pacientes que están estables, si el paciente tiene hematuria macroscópica, se realiza un estudio con media de contraste. Se determina si es, qué grado de la AST es. Si es grado 1 o 2, se observa. En los grados 3 se sugiere la observación, el reposo y pues los laboratorios seriados y la evaluación física. En algunos casos específicos, la angiografía y la angiolización selectiva. Si es un grado 4 o 5, si es una lesión del parénquima, se puede de igual forma observar y tener la misma conducta con el reposo y la evaluación física serial. Y dependiendo de la evolución de los pacientes, pues se pueden considerar llevar a hacer operaciones si deteriora en algún momento. Los grados 5, 4 y 5, que es vascular, se sugiere igual la angiografía y la angiogenización selectiva. Cuando los pacientes están estables y no tienen hematuria, solo se sugiere el realizar la tomografía dependiendo del mecanismo de lesión. Por último, pues vamos a tomar este artículo que es el manejo contemporáneo del trauma renal de alto grado. Ese es un estudio prospectivo que se realizó en el 2014, del 1 de febrero de 2014 al 1 de febrero de 2017, en el cual se tomaron 14 centros de trauma a nivel 1, en el cual estuvieron 431 casos de lesiones de alto grado, fueron grado 3, 4 y 5, en su mayoría pues fueron pacientes de sexo masculino, y pues se trató de determinar qué factores se asociaban con la nefrectomía. Acá pues no vamos a andar mucho en esta tabla. Acá pues vamos a definir los grados de lesiones. El 55% fueron grado 3 y el 33% grado 4 y un 12% grado 3. En su mayoría fueron traumas cerrados, únicamente en lo que fue los grados 5 en su mayoría, y fueron por herida penetrante. Y pues la mortalidad, que fue de un 8% en total. La estadía se vio más en los pacientes que tuvieron un trauma penetrante. Los grupos que se vieron fueron en el manejo expectante, que no requirieron más que solo el control radiológico de observación. Los que tuvieron una intervención como un drenaje percutáneo o una colocación de stent fueron los que se manejaron conservadoramente con alguna intervención, y el manejo operatorio fueron los pacientes que requirieron cirugía abierta. Lo que determinaron fue ver qué pronosticaba de la nefrectomía en los grados 3, 4 y 5. Se dieron cuenta que un análisis multivariado únicamente el grado de lesión inicial fue el que se asoció con el manejo operatorio, y que posteriormente realizaron una nefrectomía y las lesiones penetrantes. Y únicamente tenemos esto para el día de hoy, y podemos hacer la discusión. No sé si tendrán alguna duda o comentario acerca de lo que se presentó el día de hoy. Yo Perfecto, quisiera hacer Michael. Sí, muchas gracias, Michael. Para todos los presentes, muchas gracias. Voy a empezar agradeciendo la presencia de Esteban, que ahorita te doy el micrófono, Esteban. Estamos ansiosos de que nos ilustres ahí, y te he escuchado en varias oportunidades, que es uno de tus temas, creo, favoritos, ¿verdad? El trauma urológico, que lo has estudiado bastante. Y bueno, agradecer mucho tu presencia, tu tiempo, que estés con nosotros. Igualmente, Manuel Lorenzo. Así que, por favor, Esteban. No, muchas gracias, Napoleón, y muchas gracias por la invitación, Michael. Muy bien tu presentación. Lo que quería hacer un pequeño resumen, porque
Y mi interés en el trauma genitourinario es porque es algo que no estamos, creo, adecuadamente preparados. Porque nosotros como cirujanos de trauma abdominales siempre pensamos en el hígado, el vaso, el intestino, el colon, algo con el estómago que raramente termina relacionado, o las lesiones vasculares. Y creo que cuando uno comienza a mirar el tema de tratamiento del trauma genitourinario, y mi preocupación es cuando uno no se encuentra con un urólogo. Entonces, una situación donde vos no tienes todos los apoyos que típicamente tenés un centro de trauma grande, que sería todo el apoyo de radiología intervencionista, tenés la parte urológica que te viene a apoyar, y el cirujano se encuentra solo en un área remota. A mí me ha pasado cuando estuve con el ejército americano en Kosovo, tener que atender a estos pacientes ya sin nadie presente. Ya me tocó lesiones de vejiga, me tocaron lesiones de uréter por lesión penetrante, ¿ya? Y tener que resolverlo en ambiente un poco más austero. Entonces, como concepto, las cosas han cambiado en los últimos 20 años. Como le explicaba más temprano a Michael, cuando Gene Moore saca los grados, 1, 2, 3, 4 y 5, básicamente, en términos generales, 1 y 2 nos operan, 3 eran cuestionables y 4 y 5 eran quirúrgicos. Cuando uno mira cada uno de los órganos, está distribuido de esa forma. Con el trauma renal eso ha cambiado dramáticamente porque muchas de las lesiones grado 4 y 5 son de manejo no quirúrgico. Y quiero resaltar que si uno mira los 4 órganos principales, estamos hablando de riñón, seguido por vejiga, seguida por uretra y seguido por ureter. Esos 4 he dado el orden de prevalencia de lesión a cada uno. El riñón siendo claramente el primero, vejiga segundo, uretra tercero y ureter cuarto. De esos 4, el único que tiene una asociación directa con trauma penetrante es el ureter. El ureter muy raramente es lesión contusa o cerrada. Y los otros 3 son habitualmente lesiones contusas. Y lo que deben llevarse como mensaje, especialmente para los residentes, es que las lesiones contusas habitualmente no requieren cirugía. Algo también en relación al riñón, yo considero un grave error entrar a explorar el riñón, porque no se olviden que la fascia de Gerota sirve como un empaquetamiento del riñón. Y sabemos que cuando nosotros abrimos la fascia de Gerota para explorar ese riñón, 50% a la vez en manos expertas, termina el paciente con una nefrectomía. Entonces, la mayoría de estos pacientes, tanto con traumatismo penetrante como cerrado, fíjate que 50% de lesiones por arma blanca no van a requerir cirugía. 25% por trauma penetrante no van a requerir cirugía. Y la gran mayoría de lo que son traumas cerrados, que es lo más común en el riñón, no van a requerir cirugía. Entonces, ir a explorar ese riñón casi condena al paciente a terminar con una nefrectomía. Tienen que entender que el paciente que está inestable y que la lesión es renal, en mi opinión, ese paciente debería ir a nefrectomía. Creo que las cirugías parciales que tanto se popularizaron hace muchos años atrás, de los órganos sólidos, como decir el vaso y el riñón, ya la mayoría de esas cirugías se hicieron en pacientes que hubieran mejorado sin ninguna intervención quirúrgica. Hay excepciones, y lo que prevalece en el riñón es la presencia de extravasación de orina afuera de Gerotas o una lesión vascular ya que causa un estado hemodinámico inestable en el paciente. Con las vejigas, la gran mayoría son extraperitoneales, el manejo es simplemente poner una sonda vesical. Algo a resaltar con las lesiones de vejiga, para mí, cuando vos tienes un paciente con una lesión de vejiga y es aislada, es un claro candidato para un reparo laparoscópico. Lo he hecho en el pasado y evitas hacerte una laparotomía. ¿Ya? Y date cuenta que estos 4 órganos, el único que pone de forma peligro al paciente de forma inminente es el riñón por un tema de sangrado. Todos los otros son complicaciones de manejo de orina. ¿Ya? Urinomas, colecciones urinarias dentro de la cavidad abdominal que pueden conllevar a sepsis. Eso claramente debe ser controlado, pero no es inminentemente urgente. Y eso cuando uno está en una situación austera
cuando uno es un cirujano en un ambiente remoto, a veces son decisiones que uno tiene que ir evaluando de cuándo hacer manejos distintos y mandar al paciente eventualmente al centro de trauma especializado más cercano. Dentro de eso también recordar que, digamos, las lesiones de uretra, uno lee el texto ¿ya? Y hablan ahí cuando son penetrantes de un reparo primario. De nuevo, como dijo muy bien Michael, es en gente experta. La gran mayoría de las lesiones de uretra están mejor manejadas simplemente haciendo procedimientos sencillos, como una descompresión por una talla vesical, ya sea quirúrgica o sea percutánea. Y las lesiones de uretra, o perdón, de ureter, ya, que sí pueden llevar a sepsis y pueden causar complicaciones, la primera preocupación es parar con o resolver las lesiones asociadas, porque generalmente son lesiones penetrantes. Y si uno no tiene experiencia con el ureter, es preferible diferirlo ¿ya? Para un tratamiento posterior con un experto. Entonces, se habla del source hedge, se habla de reparos primarios, no se olviden de espatular, no se olviden de cuidar la irrigación del ureter, que es muy sensible, pero creo que en situaciones austeras, cuando uno está separado, uno directamente hace una ureterostomía en estos pacientes, y sí lo condena a una segunda cirugía, pero no hace mayor daño al ureter, ¿ya? Y le permite que una persona experta haga un reparo apropiado. También puedes simplemente ligar el ureter, ¿ya? Entendiendo que el paciente va a volver a entrar a una laparotomía en 24 o 48 horas. ¿Ya? Y esto es el mensaje para las personas cuando están en una situación difícil, en un ambiente remoto y sin apoyo y sin tener los conocimientos apropiados. Entonces, cambiar un poquito los conceptos, pero mirar el texto y decir, yo voy a hacer un source hedge en este momento, o voy a hacer una reparación ya con una ureterostomía, o voy a llevar el ureter al lado contralateral. Estás condenando al paciente a más problemas si no tenés la experiencia. Creo que eso es lo que quería aportar. Estoy muy abierto a la discusión. Me gustaría escuchar qué dice Napoleón y tenemos el gran honor de tenerlo aquí a Manny Lorenzo, que tiene mucha experiencia, y de nuevo felicidad a Michael por la presentación. Perfecto, Esteban. Sí, definitivamente comparto mucho el resumen que hiciste y tal vez enfatizar algunos puntos y algunas reflexiones que yo creo que deben ser, nuevamente repito, como en este y en otras reuniones que hemos tenido. Hay que analizar las guías, hay que escuchar a los expertos, pero hay que saber dónde tenemos puestos los pies. ¿Qué quiero decir con eso? Las condiciones de un centro a otro varían. Yo no puedo generalizar y poner las guías mundiales. Lo trajimos acá porque es una literatura recomendable y creo que es obligatoria para todo el que vaya a hacer trauma o se vaya a enfrentar al trauma. Pero no significa que tenga necesariamente que casarse con esas guías, porque a veces esas guías simple y sencillamente no casan con las realidades de nuestro centro. Y las cosas cambian de Estados Unidos a Bolivia, de Bolivia a Guatemala, y en la misma Guatemala ustedes saben que es distinto la provincia que el San Juan de Dios y el Roosevelt, que son los hospitales de referencia en la ciudad capital. Hago toda esta introducción porque de pronto podría haber alguna, digamos, alguna crítica en la era de que la urología está mucho en desarrollo en los hospitales y nosotros hace unos años no teníamos urología, ahora tenemos especialidad de urología y casi que todo el tiempo tenemos presencia de gente de urología. ¿Por qué entonces nosotros estar revisando este tema? Y yo creo que las balas, creo que los accidentes nos da a nosotros la licencia como cirujanos de trauma, o ustedes como cirujanos en formación que hacen mucho trauma, nos da una licencia para, no es que seamos todólogos y que todo lo sepamos, que todo lo hagamos, pero es que es la presencia, porque la persona que mejor va a tratar el caso es la persona que está ahí enfrente. Y resulta ser que a veces, a cierta hora, en cierto momento, no vas a tener al urólogo enfrente y vas a tener que tomar una decisión. Sobre todo cuando los casos que decía
Esteban. Y traigo muy bien el resumen que él decía, en el cual tenemos que tener bien claro cuáles son los problemas del trauma urológico. Y en riñón es el sangrado, y el sangrado te puede matar. Y tienes que tomar algunas veces decisiones en cuestión de 4 o 5 minutos. Y el urólogo no está ahí, no da tiempo. Entonces es importante que como cirujanos leamos, como cirujanos rotemos por servicios de urología, aprendamos de los urólogos y aprendamos también de los cirujanos de trauma para tomar las mejores decisiones, porque bonito fuera que los pacientes nos cayeran a nosotros con un capítulo. Ah, hoy te va a caer un trauma urológico, mañana te toca el trauma hepático, y ustedes saben que eso no es así. Nos caen 7 capítulos del Matox en un solo paciente, con 7, 8 tiros, y debemos de estar preparados para ordenarnos, porque aquí estamos viendo todo bien ordenadito y bien bonito con el trauma urológico, pero ¿qué pasa si a eso le agregas que el paciente tiene trauma duodenal, que tiene trauma de colon? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ahí creo que la discusión está abierta para muchas cuestiones, pero yo quería tocar esa frontera. ¿Dónde está la frontera de nosotros? Y creo que es bien importante que tomemos territorio urológico, no como urólogos que vamos a hacer un trasplante renal, o como decía Esteban, estoy totalmente de acuerdo con él, no vamos a poner a hacer un reimplante ureteral, porque yo por lo menos con los años que tengo de experiencia en cirugía de trauma, no lo haría. Le pondría un catéter y se lo saco al paciente y que lo haga el que tiene mejor experiencia. Pero sí un rescate renal o evitar que el paciente vaya a morir, o qué voy a hacer con ese hematoma cuando lo tengo enfrente. Así que es bien, pero bien importante que como cirujanos generales que hacemos trauma o cirujanos de trauma, nos metamos a profundizar los conocimientos y tener las herramientas para enfrentar definitivamente el trauma urológico. Y en riñón, enfatizar que yo creo que el mensaje primero es salvar la vida del paciente, obviamente, evitar que el paciente sangre. Y no todo trauma renal masivo o severo significa nefrectomía. Y el riñón tiene una ventaja. El riñón tiene la ventaja de que ustedes saben que tiene una irrigación única. Riñón derecho, la renal derecha, y el riñón izquierdo, la renal izquierda. Pero antes de entrar al parénquima renal, el riñón, el vaso hace esto, ¿sí? Y entonces tiene una irrigación segmentaria que nos permite de cierta forma que cuando hay una destrucción de un polo, podamos nosotros hacer una nefrectomía parcial o la reparación a la ligadura de una polar. Así que creo que después de solventar la hemorragia, lo más importante en cuanto a trauma renal sea tal vez el tratar de rescatar a toda costa si el paciente está estable, está en condiciones y vemos el todo, y el todo nos permite fijarnos en ese momento en el riñón, no tenemos una cava enfrente o un trauma pancreatoduodenal enfrente y tenemos tiempo de fijarnos en ese riñón. El mensaje debe ser tratar de rescatarlos. Y voy a tomar unos 2 minutos para ilustrarlos con unos videos que los habíamos revisado con Michael. Primero les voy a presentar un hematoma. Quiero ver, aquí está. Ok. Vean, esto son situaciones que nos toca a nosotros enfrentarnos. Este era un paciente, a ver, era un paciente con varios balazos en el torso. El paciente lo recibimos inestable y urología no está todo el tiempo con nosotros. Nos toca decidir entonces, es un trauma penetrante. ¿Qué vamos a hacer con este hematoma? ¿Qué vamos a hacer? Ahí mostremos el hematoma retroperitoneal, ¿ve? Aquí está, todo el lado derecho. ¿Ah? Ahí está el hematoma, mira. ¿Ves? Mira. Zona 1, zona 2 y zona 3, incluso, disecando. ¿Ok? Muy bien, entonces ven que de pronto esos son los escenarios que nos toca enfrentar, y pues este caso era un trauma penetrante que tenía otras lesiones
no estaba tan inestable a pesar del hematoma. Ya luego vienen algunas preguntas que yo quiero traer a discusión. Ya que no está Luis Richard con sus videos, pues tuvimos que traer algunos y aprovecho a excusar a Luis. Lamento mucho no saludarte por este medio, Esteban, y a todos, pero no pudo estar con nosotros. Y vean, con el paciente es estable. Sí. Eso es. Otro cargo. Ok, entonces pudieron ustedes darse cuenta de la magnitud de este traumatismo. Realmente era un trauma severo, era un grado 4 y no significa que el grado 4 tengamos que quitar necesariamente ese riñón, claro. Voy y vuelvo con lo siguiente. Depende mucho de la condición en general del paciente, cuál es su estado hemodinámico y qué lesiones asociadas tienen, porque si lo combino con pancreato renal, yo le voy a quitar ese riñón. Pero si este paciente tal vez tiene un trauma intestino, un trauma gástrico, como en este caso, y me preocupa, me puedo ocupar más en el riñón, pues puedo hacer la reparación. Yo creo que aquí quería ver si tengo una de parche. No la encontré. Pero bueno, quería ilustrar un poquito entonces el mensaje de que debemos de tratar de rescatar el riñón y algunas veces no contamos con el urólogo y es ahí donde nosotros rebasamos esa frontera y tenemos que estar preparados para colocar, para hacer este tipo de reparaciones. Yo quisiera, después de escuchar las opiniones de Manuel, escuchar qué es lo que sucede en el entorno en donde trabaja Esteban en Bolivia y donde trabaja Manuel, si todo el tiempo tienen urólogo y si el urólogo es el exclusivo, porque cuando vienen las presencias de las subespecialidades, como que el tocar un riñón por un cirujano general viene a ser prohibitivo. No sé si eso pasa ahí con ustedes. Nosotros no hemos llegado a eso, pues en la emergencia a las 2 de la mañana o 10 de la mañana, si no está el urólogo, nosotros lo resolvemos y todavía tenemos esa, digamos, ventaja para el cirujano de trauma que puede meterse y rebasar esa frontera y poder hacer las reparaciones y lo necesario, lo urológico, con lo que le corresponda como cirujano general, obviamente. No sé cómo sea, Manny, en el caso de ustedes, en el manejo del trauma urológico, si es en conjunto o cómo es la situación. Bueno, buenas noches. Gracias por la palabra. Yo definitivamente comparto todo lo que ha mencionado doctor Foyanín y doctor Méndez. Y acerca de lo que me estás preguntando, pues es bien interesante porque hice unos apuntes acerca de eso, de lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros como un centro de trauma que nos evalúa el Comité de Cirujanos del Colegio de Cirujanos de Estados Unidos, pues tenemos que seguir unas pautas, ¿no? unas guías y tenemos cobertura urológica 24/7. Para trauma, ¿no? Para trauma. Y para todo, pero específicamente para trauma. Pero tengo que decirles que la gran mayoría de los urólogos no saben manejar el trauma. De hecho, tenemos un par de urólogos que digo, los llamamos cuando hay algo que yo de realidad que no pueda reparar. Y ellos vienen y básicamente confirman que hay que hacer algo luego, básicamente. Porque nuestro grupo no hay problemas con los urólogos porque ellos realmente no les, por decirlo así, no les importa si reparamos la vejiga, si sacamos el riñón. Digo, si hay razón de sacar el riñón, pero de sacarlo en emergencia, ellos están muy bien con eso, que es para nuestra ventaja, ¿no?
nos sentimos cómodos. Pero a veces cuando los llamamos y ellos vienen y, por ejemplo, con algún problema de pelvis bajo, de urológico, ellos se creen que están en un caso electivo. Entonces están 2, 3, 4. No, no puede ser eso. Eso no puede ser. Ellos no tienen el concepto de control de daños. Entonces, pues ahí es donde tenemos que decirles, hay que parar la cirugía, hacer la derivación que haya que hacer, o lo que dijo Esteban de ligarlo y venir 48 horas, etcétera. Pues entonces para eso hay que empujarlos a ellos a hacerlo, ¿entiendes? De hecho, tengo 2 casos recientes por penetrante, que a uno le hicimos, tuvo una lesión del ureter. El tiro fue a nivel de recto, el cual hicimos una colostomía y por alguna razón el ureter izquierdo estaba completamente bloqueado. No estaba transectado, era bloqueado. Le hicieron una cistoscopía, no podían pasar el stent. Intraoperatoriamente no se veía lesión, era casi en la inserción, básicamente. Entonces se dejó tranquilo, se le hizo una nefrostomía percutánea y entonces ahora volvió hace un par de semanas, 6 meses, luego de la cirugía y entramos para conectarlo nuevamente el colon y hacer una reimplantación del ureter. Y la cirugía fue muy bonita, le hicimos un body flap, el cual me gustó porque yo eso no, yo creo que ese es el segundo que yo veo. Pero definitivamente que hubo fuga urinaria. El paciente todavía está aquí en el hospital con problemas de esa cirugía. Porque esa es una cirugía que los urólogos no hacen mucho, ¿entiendes? Entonces, pues hay que tener eso en cuenta también. El otro que tengo es uno que tuvo penetrante mayormente a intestino delgado. Eso se reparó, pero tuvo daño al tercio proximal. Entonces el urólogo vino, no sabía qué hacer con él, entonces le ligamos el ureter, le hicimos una nefrostomía también, y entonces el cirujano de trasplante nos dijo, no se preocupen, en 6 a 8 meses yo lo traigo y le reimplanto el riñón. Eso todavía no ha pasado, quiero ver eso. Creo que en un mes lo vamos a operar. Pero que sí, que esas son las alternativas que hay en estos pacientes. Y estos son pacientes jóvenes que ayudan muchísimo también en el manejo de estos pacientes. Y algo que quería enfatizar era que muchos de lo que decimos del trauma contuso, etcétera, lo más importante es como los otros traumas de hígado y vaso, es la estabilidad hemodinámica. Básicamente eso va a ser una parte esencial de del patrón de decisiones que vamos a tomar en el manejo de esos pacientes. Y por último, quería hacer una referencia y preguntarle al panel, porque nosotros intraoperatoriamente en casos de que estemos sospechando una transección o una ruptura de ureter, hemos usado el azul de metileno. Y ya hemos tenido 2 o 3 experiencias que le hemos dado intravenoso, no se ve nada intraoperatoriamente, y luego sí tenía una transección, que no sé por qué no hubo esa extravasación, no sé cuál es la experiencia de ustedes con eso, o si hay otra alternativa, etcétera. Y en un par de esos pacientes, pues, tuvimos la sospecha temprano, así que pudimos volver temprano a reoperarlos y hacer la cirugía que tenían que hacerle. Pero siempre hemos tenido ese problema para identificar algunos de estas transecciones de ureter. Aparte de eso, eso es todo. Bien, gracias. Muchas gracias.
ese azul de metileno lo usaron como Manny, ¿cómo lo administraron? Intravenoso. Ah, ya, intravenoso. A ver si lo excreta por eso, se pone todo azul en el abdomen. Sí. Y hasta a veces para evaluar la vejiga. Pero nos ha dado el caso de que a veces no se ve y de realidad todavía tiene una lesión. Claro. Y Es penetrante, básicamente. sí, ¿no será que ese paciente había perdido mucha sangre? Se me ocurre que tal vez había perdido mucha sangre y tal vez estaba hipotenso y obviamente no te ayudó a que difundiese, que es lo único que se me ocurre, porque el azul de metileno es muy efectivo. Sí, no es muy eficaz, claro. Sí, Claro. pero no sé, se me hace que si ese paciente te sangró más de 1500, de repente no se logró absorber y yo se necesitaba una inyección mucho más porque se fue a otros espacios que el paciente necesitaba, no sé, puede ser. Claro, puede ser, pero por eso siempre miro la sonda, porque si la sonda está azul, debe haber azul en el abdomen. ¿Entiendes? En el Curioso. Pero, Manny, la sonda no estaría azul, la sonda estaría verde. Verde, correcto, verde. Amarillo y azul De hace colores. el kinder. Sí. Aprenda a combinar tus colores. Es correcto, Sí, es verde. bueno, definitivamente Manuel expuso un punto sumamente importante que creo que debe ser un mensaje para los médicos en formación. Médicos en formación somos todos, los residentes, un poco más que nosotros, pero siempre nos seguimos formando. Y a veces uno desaprende, en el camino aprende y desaprende, y se le van olvidando las cosas. No sé si a ustedes les pasa o ya me está visitando mucho el alemán, el Alzheimer, y se me olvidan las cosas, pero yo tengo que estar recordando, y algunas veces yo tengo que volver a leer y ver, porque son traumas como ese del uréter, que no son tan frecuentes que los veamos todos los meses, y uno tiene que estar recordando algunos criterios. Pero Manuel decía algo bien importante y quiero volverlo a enfatizar, y que es la visión general del cirujano de trauma, el cirujano que estamos con las emergencias todo el tiempo. Y a mí me ha pasado varias veces cuando entro a quirófano, a ver cómo está la cuestión, y ya está el equipo de urología rápidamente. Y bueno, se les da prioridad a que ellos, como subespecialistas, de repente reparen primero el riñón, qué sé yo, el uréter, y luego nos vamos nosotros, el equipo de cirugía, al intestino y todo. Yo me he topado ya que cuando veo, le pregunto al anestesiólogo, miro las compresas por todos lados, oye, ¿cuánto ha sangrado este paciente? 2.200, 2.500, y todavía te falta estómago, te falta intestino, te falta colon, y el urólogo, como dijo Manuel, ahí tranquilo, tomando, porque son cirugías muy minuciosas, y el paciente ya hipotérmico. Claro que va a salir con una reparación preciosa, pero ¿qué le va a pasar al paciente? Entonces debemos de tomar en cuenta que los que llevamos la batuta, los que llevamos el comando de la cirugía, qué se hace y en qué momento, porque tenemos una visión más general del caso, debemos de ser los cirujanos que tomamos el caso y saber cuándo llamar al urólogo y cuándo no. Si es un paciente en control de daños, yo no llamaría al urólogo en ningún momento. Voy a llamar al urólogo en control de daños. Eso lo tiene que resolver el cirujano. Tiene una lesión de uréter compleja, perfecto. Vas, como dijo Esteban, lo ligás, o la otra opción es sacarle un catéter afuera y ya luego lo tendrán que reparar, hacer reimplante, lo que sea, pero estás hablando de vida o muerte. Imagínate en lo que llega el urólogo, cuánto tiempo va a pasar, en lo que va a revisar, déjame ver otra vez, ese paciente lo vas a comprometer. Entonces hay que saber cuándo hacer la interconsulta al urólogo. Y creo que el paciente inestable debería ser una contraindicación para llamar a cualquier otro subespecialista. Eso tiene que resolver el cirujano de trauma. Yo tengo alguna, quisiera tal vez aclarar o entrar en controversia con Esteban sobre algo que mencionó, que es el manejo del hematoma retroperitoneal. Supongo que sabiendo con un estudio de imagen que el paciente tiene un trauma renal. La recomendación de no explorar, es decir, teníamos la tomografía y por algún motivo llevamos a quirófano a ese paciente. Lo laparotomizamos, yo ya sabía que por imagen tiene un trauma renal severo. Y entiendo la recomendación de Esteban de que si abro ese hematoma, lo más seguro es que voy a parar con el riñón en la mano. Pero
quisiera saber si sigues sosteniendo que yo estoy de acuerdo contigo en trauma cerrado, pero si sigues sosteniendo la misma recomendación en trauma penetrante, Esteban, o cambias, y si es trauma penetrante, te la vas a jugar y exploras el hematoma retroperitoneal. Es una muy buena pregunta, Napoleón. Antes de contestarla, sí quiero reflejar dos cosas previas. Mi institución se lo llama a los urólogos, pero para mí los urólogos viene a hacer una función muy específica y no lo llamaría nunca un control de daños. Lo que vos decías, un paciente que está con lesiones severas, que está con la triada de la muerte, que es control de daño, y veo que tiene una lesión de ureter, agarraría un par de clamps vasculares, especialmente unos bulldogs, que son esos pequeños, no sé si ustedes lo tienen, ¿Sí? ¿ya? Pero son cortitos, se lo pones, son de fácil identificación, sabes que vas a volver en 24 o 48 horas, ¿ya? Y no me pongo a huevonear haciendo una uretrotomía en estos pacientes. Recientemente tuvimos una lesión de hipocondrio fosa ilíaca derecha, perdón, herida de bala, con lesión a colon. Hicimos la resección, anastomosis y fuimos a evaluar el retroperitoneal. Yo estaba ayudando a un colega que hace poco trauma y identificamos la lesión en el ureter y él quería hacer un reparo primario. Definitivamente no. Una lesión de herida de bala, no. Hay que resecar, borde limpio, espatular, ya, conservar la vascularización del ureter. Y mientras hacíamos eso, hicimos llamar al urólogo y lo único que hizo el urólogo fue venir a poner el doble J, porque él tiene más experiencia haciendo eso, pero yo confío mucho más en nuestra anastomosis como cirujano que la que puede hacer un urólogo. Entonces el concepto es, nosotros somos los cirujanos de trauma, ellos vienen a darme un apoyo, pero el que dicta el manejo, y todo el trauma genitourinario toma rol secundario a un trauma desplénico, a un trauma de hígado, que está poniendo en peligro, o un trauma vascular intraabdominal, que está poniendo en peligro la vida del paciente de forma inminente. Y todo eso se puede diferir. En el caso del riñón en sí, a mí me enseñaron cuando era estudiante y creo que también como residente, que todo trauma penetrante del riñón era de exploración quirúrgica. Eso ha cambiado. Entonces, les recomiendo mirar, hay unas guías muy buenas. Una hizo dos amigos míos, John Armstrong y Al Morey, que es urólogo, y John es cirujano de trauma. Hicieron las guías del AUA, de la Asociación Americana de Urología, y están muy claras, pero debo decir que las guías europeas, que su última edición en 2015, tiene una muy clara explicación. Y como dijo muy bien Michael previamente, 25% de las lesiones del riñón pueden ser de manejo no quirúrgico. Dimitriades tiene una serie importante hecha en Los Ángeles donde muestra manejo de lesiones intraabdominales, y si querés después tengo una charla ahí larga sobre el manejo no quirúrgico de lesiones penetrantes abdominales, ¿ya? Y que la presenté hace unos años atrás en Brasil, y un porcentaje alto de pacientes con lesiones de arma de fuego al riñón no requirieron cirugía. Yo hace unos 2 años atrás tuve una lesión toracoabdominal, les puedo mostrar las imágenes, las busco ahorita, pero este paciente tenía lesión al pulmón por arma militar, al pulmón, al páncreas, al vaso y al riñón. Le hicimos control de daños y lo llevamos a terapia, y la decisión mía fue hacerle una tomografía cuando ya estaba estable y previo a pasarlo a quirófano para ver el estado de ese riñón, porque yo había visto un hematoma, no era un hematoma pulsátil, pero un hematoma sí, y ese paciente en la tomografía no se veía extravasación de orina, o si se veía era pequeña, ya estaba controlada dentro de Gerota, ya no había lesión vascular, entonces el paciente no le exploré el riñón, ya simplemente le terminamos haciendo la colostomía, terminamos nuestra cirugía de control de daño, saqué parte del páncreas y el paciente evolucionó muy bien. Entonces, si vos tenés un paciente que vos entraste a operar por otro motivo, tiene lesiones de víscera hueca, y te encontrás con una lesión de riñón, con una lesión parcial, sí, hacer una nefrectomía segmentaria parcial, ponerle un pedazo de piplo, ya suturarlo y ponerle pledgets, ya para hacer control. Es un paciente que va a ir a reparar algo, o definitivamente si tiene una fuga urinaria, eso sí se tiene que controlar, ya.
Y lo puede hacer el cirujano o lo puede hacer con el urólogo. También, si quieren, les puedo mostrar algunas imágenes. Pero un paciente que está inestable y el foco de sangrado en el riñón, yo no voy a hacer huevada. Ese riñón sale. Porque lo que hablábamos más temprano con Michael, yo no puedo aceptar que un paciente con un trauma renal único, fallezca. Eso es inaceptable. Paciente con trauma esplénico, trauma renal, no puede fallecer. Un trauma hepático, eso es otra historia, fallece. ¿Ya? Un trauma pancreático severo, fallece. Pero un trauma esplénico aislado, un trauma renal aislado, no puede fallecer. Y si vos tenés un paciente que está descompensado y riñón está aportando a eso, no se huevea, se saca el riñón. ¿Ya? Evalúa el otro riñón, te aseguras que el otro riñón parece bien. Si tenés una duda, puedes hacer una pilografía intraoperatoria, que son las pocas indicaciones hoy en día, a mi criterio, para hacer una pilografía, porque el estudio de imagen es tomografía, pero tomografía únicamente en paciente estable. Pero si yo estoy dudando del otro riñón, le hago una pilografía intraoperatoria. ¿Ya? Pero ir a explorar por trauma penetrante, hoy en día las últimas recomendaciones no aconsejan eso, pero sí era una recomendación previa. De acuerdo. Creo que es un tema de controversia. Yo diría, depende, insisto, depende de donde estemos. Y supongo que para atreverse a no explorar un hematoma en el riñón, tenés unos ojos mejor que los tuyos, es decir, la imagen tomográfica debe ser casi perfecta. Y esa imagen te descartó que tengas, por ejemplo, duodeno atrás o todas las otras cosas que pudiesen haber en el retroperitoneo que dan pena, porque vamos a las lesiones asociadas, porque sabemos por imagen que el paciente pues tiene un trauma renal penetrado. Bueno, le voy a dar manejo conservador, sí se puede, pero aún me quedaría la reserva, ustedes saben, de la onda expansiva, si ese colon más adelante se va tiene un área de contusión que dejaste ahí, porque para ver todo el colon tenés que hacer la maniobra. Esa gerota se va tal vez a romper, o para ver el duodeno, me explico. Entonces, estoy hablando de no tocar el hematoma, o sí hacer esa exploración. No. Entonces, no, si yo tengo un hematoma retroperitoneal, yo estoy bajo la obligación, o sea, y peor al lado derecho donde tenés duodeno, ¿ya? Pero digamos, en este paciente que te decía de la herida toracoabdominal, yo le movilicé todo el colon. Yo tenía que aseverar que el colon estaba indemne, como que el colon estaba con una lesión a nivel de flexura esplénica, ¿ya? Entonces movilicé y le hice básicamente un Hartmann, ¿ya? Si vale el término, lo sequé ahí, lo saqué para afuera, y de nuevo la discusión en ese paciente era si podía ser un reparo primario, pero era un paciente que venía con lesión de páncreas, era alguien que venía con control de daño, alguien que le había sacado el vaso. Entonces hay mucha controversia y se ha demostrado que una anastomosis primaria, en un estudio del 2001 del AAST, ¿ya? Que una lesión y reparo primario es mejor que un Hartmann. Pero cuando comencé a mirar el subgrupo de pacientes que tienen múltiples lesiones y mirar pacientes que tienen lesiones genitourinario o pancreático asociado, recomiendan hacer una colostomía. ¿Ya? Entonces la decisión de este paciente fue hacer una colostomía, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí son dos cosas distintas. Yo tengo un hematoma retroperitoneal por herida penetrante, yo tengo que ir a investigar mi duodeno, yo tengo que mirar mi colon derecho, yo tengo que mirar mi colon izquierdo, porque eso me pasa en factura. Lo que no debo hacer, en mi opinión, es abrir gerota. Entonces, porque gerota protege el riñón. No nos olvidemos que la mayoría de estos sangrados son venosos. Entonces, lo que yo quiero es empaquetarlo. Y el cuerpo empaqueta mejor que yo. Claro. Entonces, si yo abro gerota, yo pierdo esa protección. Y es por eso que dicen que el momento que vos abres gerota, ¿ya? Y manos experta, y yo no me considero experto, ¿ya? Yo soy un pobre cirujano, ¿ya? Pero los tipos que agarran y escriben los grandes libros y los grandes artículos, esos son los expertos, ¿ya? De Ivory Towers, ya sabes, Manny, de lo que estoy hablando. ¿Ya? Y esa persona tiene 50% de nefrectomía. ¿Ya?
Entonces, eso a mí me asusta. Entonces, y sabemos que si vos no tenés extravasación urinaria hacia afuera, en cuyo caso ya no tenés la contención por Gerota, o tenés una lesión vascular que es arterial, ¿ya? O extravasa de Gerota, ya no tenés la contención. Entonces ahí tenés que tomar otra contención. Pero si está todo contenido, agradecí a Dios que puso ya una fase de Gerota que es dura y que lo protege el riñón. ¿Ya? Entonces, yo no lo exploraría, pero el colon izquierdo, si hay una lesión izquierda, sin duda, si tengo un hematoma derecho, hago una maniobra de Kocher extensa, porque si vos no identificas una lesión al duodeno, ese paciente se va a morir. Y lo acaba de condenar. Entonces, lo primero que tenemos que preservar, y el mensaje a los residentes tiene que ser vida. Vida sobrepasa todo. Y nosotros como cirujanos de trauma tenemos ese sentido de urgencia. Yo no tengo que hacer un trabajo perfecto. No tengo que hacer algo bonito. Yo tengo que salvar una vida. Y lo que pasa es que la persona que está acostumbrada a la cirugía electiva, y nuestros urólogos están acostumbrados a cálculo, a RTU, a cáncer de próstata, pero no tienen ni idea de trauma, porque no la tienen. Nosotros tenemos el conocimiento de la literatura. La ventaja que tienen ellos es que lo hacen y operan esos órganos con frecuencia. Entonces creo que esa asociación es importante. A no ser que nosotros tuviéramos un centro de trauma donde tenemos suficiente volumen, donde manejamos todo este tipo de lesiones, lo cual no es mi caso. De acuerdo. Tengo una pregunta para todos los que quieran contestar. Manuel, tal vez quisiera empezar. Si tenemos un paciente, el escenario, tenemos un paciente como el que estaba diciendo Esteban, bueno, tiene un hematoma, pero la Gerota no lo está conteniendo, ya está saliéndose. Yo tengo que explorar ese hematoma como el que les presenté ahí, porque ya tiene, o sea, la bala comunica hacia el peritoneo y por ahí se está fugando la sangre. O sea, ya no me contuvo, ya no me va a servir. Michael describió cómo es la recomendación de la técnica y como está en algunos libros, yo también lo he visto, en hacer el control antes de entrar a ese hematoma grandote, hacer el control de la arteria y la vena renal. Entonces, tuve una discusión, por cierto, veo conectado aquí a la doctora de Venezuela, representando a Pablito Tolino y a Luis Lili, ¿verdad? Tuvimos una discusión una vez en un curso de EQT con los compañeros venezolanos, porque ellos en algún momento expresaron que tal vez lo adecuado sería hacer el control vascular antes de entrar al hematoma. Yo la verdad no lo he hecho, lo veo muy poco práctico, muy difícil de llegar, sobre todo con un hematoma que te está distorsionando todo, e ir a buscar la arteria y la vena, creo que es más peligroso. Yo le entro directo a donde está el problema, pues, que va a ser el riñón, y a verlo y a tenerlo en la mano, antes de hacer ese control vascular que está escrito y que está recomendado en la literatura. ¿Vos qué recomendás, Manny? Bueno, lo más bonito es hacer lo que la foto que nos enseñó Michael, ¿no? Pero déjame decirte, yo he tenido casos, como tú dices, que Gerota está parcialmente allá abierta y está sangrando. Y lo bonito del riñón es cuando tú abres completamente Gerota y tú metes tu mano ahí, tú tienes el riñón completo en tu mano. Entonces, obviamente se oye un poquito cavernícola, pero uno puede coger el riñón y coger en la mano y con la otra poner un clamp que coja las dos, como emergencia. Y ahí controlar el sangrado por lo menos 2 o 3 minutos para ver qué es lo que está pasando. Entonces, luego de eso puedes hacer tu disección para coger control de verdad, poner los Bessel loops, etc. Entonces, ahí sí sería una cirugía de control de daños, ¿no? Para salvar la vida del paciente. Y si hay que sacar el riñón, pues se saca, pero siempre recordando que hay que evaluar que hay un riñón del otro lado. Claro, claro. O sea, entras directo entonces al hematoma, al sangrado, ¿verdad? Sí. Sí, tu control. Igual, Esteban, ¿también preferís hacerlo así, entrar directo al sangrado?
No, tu micrófono. Sí, es que comenzaron a ladrar los perros. Ah, Por eso lo apagué. No, hay un estudio, puedo buscar la referencia, pero que demuestra que no hace ninguna diferencia. ¿Ya? Porque lo que a uno le enseñaron a mí de principio era nunca entregas un hematoma, siempre aislar los vasos que están entrando en el hematoma para tener mayor control. Y lo que ya mostraron era de que no hace ninguna diferencia si uno entra directamente y, como dice Manny, abre Gerota, lo agarra en el riñón y lo diseca, ¿ya? Pero de nuevo, con Manny y con Napo estamos hablando de dos personas con mucha experiencia, ¿ya? Yo creo que en las personas de menor experiencia, ya es posiblemente preferible agarrar y identificar los vasos fuera del hematoma si eso es posible. Definitivamente el lado derecho pasa a ser más complicado que el lado izquierdo porque tenés menos campos, los vasos son más cortos, ¿ya? Especialmente la vena, ¿ya? Entonces, yo diría a la persona con poca experiencia que trate de agarrar y tener el control de antemano, ya fuera del hematoma si es que es posible. Si no, como dice Manny, uno simplemente entra a Gerota, lo alza como uno haría con el vaso, ya, se lo agarra en la mano y le pone un clamp gigantesco ahí y respira profundo. Sí, no, Y ahí eso va es diciendo qué es lo que vas a inteligente. hacer, ¿ya? Y como dije previamente, la cirugía deja de ser elegante. Yo me acuerdo la primera esplenectomía de trauma que hice fue en Los Ángeles, en LA County, y Eddie Cornwall, que era mi instructor, me miró y me dice, te voy a mostrar cómo se hace esto. Y es 1 minuto. Hombre habilidoso, metió la mano, no se hizo una disección, se cagó en los ligamentos, perdón por la mala palabra, pero lo alzó, un clamp atrás, fuera. Se acabó el problema. ¿Ya? Entonces, y tenemos que entender que la mayoría de la gente va a tener un riñón contralateral que funcione. Claro. Entonces, cuando tenés una persona que se está exsanguinando y el riñón es parte del problema, debe salir. Y creo que entrar a cualquier otra cosa es comprometer al paciente. Juan Francisco, ¿cómo preferís hacer el control? Pues fíjate, Napo, que yo, al igual, soy de la misma opinión. Creo que un hematoma distorsiona todo el retroperitoneo, más cuando estás hablando de un hematoma como el que describiste, como el que nos enseñaste. Entonces, considero que lo más correcto también es abrir la gerota, hacer ese campleamiento troglodita, como dice el doctor, y después disecar todos los vasos, ¿verdad? El uréter. Pero hay que recordarse que, como bien han mencionado todo el momento, ustedes es primero la vida del paciente y después la funcionalidad del órgano. Entonces, la verdad es que creo que distorsiona mucho un hematoma retroperitoneal como para ponerse a buscar los vasos de una forma, como bien también refieren, electiva, ¿verdad? Creo que es lo más fácil tomar el riñón en la mano y hacer el control después. De acuerdo. Muy bien. Yo tengo una pregunta, creo que tal vez más para Manny y para Esteban, que creo que tienen más experiencia que nosotros en manejo conservador, pues porque nosotros no tenemos mucho acceso a la angioembolización, no tenemos tanto trauma cerrado, tenemos más trauma penetrante. Y tal, yo creo que ustedes ven más los escenarios de riñón con lesiones severas conservadas. Sí lo hemos hecho nosotros, pero ustedes tienen más experiencia. Y tengo una pregunta. Cuando uno tiene un trauma grado 4, grado 5 de riñón, y bueno, el riñón capta en ese momento, como qué porcentaje o si existe la posibilidad, sé que la existe, pero no sé qué tan frecuente, la posibilidad que después haga una trombosis de la vena, sobre todo en traumatismo cerrado, y esa trombosis de la vena más adelante vaya a comprometer el riñón, y si uno no está avisor con los estudios, en unos 3, 4 días el escenario puede ser totalmente distinto
y puede comprometer ese manejo conservador. Entonces, esa trombosis post-trauma, después del manejo conservador, y si lo recomendable sería un trauma severo, tal vez volver a hacer una tomografía en 2-3 días con una fase venosa y arterial. No sé, ¿cuál es la experiencia de ustedes? Sí, adelante. Hoy, pues fíjate, buena pregunta, porque hemos tenido un par de casos que no es lo usual. Tuvimos una vez por trauma obtuso un paciente que tuvo una trombosis arterial. No, tenemos los recursos de hacerlo endovascularmente. Entonces, ese paciente, el radiólogo intervencional con el vascular, pudieron, de hecho, ponen un catéter hasta donde esté el trombo. Si tienen que hacer pueden poner un poco de TPA, la estreptoquinasa, para destrozar el coágulo localizado, y ponen un stent. Eso yo solamente lo he visto una vez aquí en mi hospital. El otro que tuvimos fue un trauma penetrante de un colega mío que cuando estaban operando no tenía expansión del hematoma en el riñón, o sea que lo dejaron quieto, paciente estable, ¿no? Entonces el paciente eventualmente se fue a la casa y volvió con problemas, dolor del flanco, era del lado derecho, flanco del lado derecho, no sé si tuvo fiebre, no sé. Pero al hacerle la tomografía, tenía una fístula arteriovenosa. Que entonces ahí es donde viene, eso es bien raro en contuso. De verdad que nunca lo he visto, pero en penetrante puede pasar fácilmente, dependiente de la trayectoria, de la bala. Y entonces ese paciente, pues obviamente se le puso un stent, ¿no? Y no tuvo que operarse. Todo fue endovascular. Pero siempre tener en mente pacientes que trauma penetrante, que la bala haya pasado por el riñón, que no se exploró, que se dejó tranquilo, el paciente muy bien, pero tener la sospecha de que pueden desarrollar una fístula arteriovenosa. De acuerdo. Esteban, ¿has tenido experiencia con esas trombosis después del trauma tardía, días después? No, la verdad que no, o sea, no tenemos una incidencia tan alta de este tipo de pacientes y tampoco, como dijo muy bien Michael, no, los problemas de hipertensión tampoco se dan. Hay un peligro de pseudoaneurisma, de fístula, pero como dice Manny, son generalmente manejo endovascular. Ahora quiero aclarar que en Bolivia, y estimo que pasa lo mismo en Guatemala, nosotros no tenemos radiólogo intervencionista como tienen en Estados Unidos. Eso no existe acá. El que hace los drenajes percutáneos de los abscesos, mi institución soy yo. ¿Ya? Y cuando tenemos que agarrar y embolizar un vaso, muchas veces tenemos que hablar con el cardiólogo hemodinamista, y más o menos mostrarle la anatomía y hacerlo con ellos. Entonces nosotros también sufrimos de limitaciones de recursos por formación. Pero la verdad es que no lo hemos visto y lo que he podido averiguar en la literatura, esas incidencias son bajas. ¿Ya? Las complicaciones tardías son bajas. De acuerdo. Lili, ¿ustedes tienen en Venezuela embolización selectiva o tampoco, igual que nosotros y Esteban? No, buenas noches. Nosotros no contamos con embolización. Con respecto al control vascular renal, sí tuve la oportunidad de hacer algunos casos con el doctor Luis Richard, de abordar primero, hacer el abordaje o el control, perdón, de la arteria y la vena, pero por supuesto, como dice el doctor Lorenzo, eso va a depender también de la estabilidad del paciente. Un paciente inestable, uno no se va a poner a buscar ni la arteria ni la vena, y el borde del páncreas y la mesentería inferior, porque además el endoma pues va a distorsionar la anatomía. Pero sí hemos tenido la oportunidad, con lástima que el doctor Luis Richard no está aquí para mostrar videos que los tiene, y sí se ha hecho el control vascular.
Y en casos seleccionados, pues todavía podemos hacer un manejo, digamos, con parche de Teflón y sutura con puntos en 8. Eso es más que todo lo que hacemos. Y muchas veces nosotros no tenemos la oportunidad de hacer estudios de imágenes, entonces es bastante difícil no explorar, a pesar de lo que el doctor Foianini, no explorar un hematoma si llevamos a un paciente por una hemarotomía. Por supuesto, guiándonos siempre de la estabilidad del paciente. Pero si estamos con el paciente abierto y el hematoma es expansivo y es penetrante, pues estamos siempre el hematoma. De acuerdo, muy bien, gracias. Gracias, Lili. Solo Napo. Sí, Juan Francisco. Quisiera, no sé, tal vez hacer un comentario, a ver si el doctor Lorenzo no se le para el pelo. Pero, fíjese, doctor, que con respecto a lo del azul del metileno, sí, en un par de ocasiones yo vi a un gran maestro de urología aquí en Guatemala, que desgraciadamente ya falleció, reimplantar un par de uréteres, sobre todo después de cirugía ginecológica. Y entonces él, para ver si no había fuga, agarraba una jeringa de insulina e inyectaba directamente en el uréter el azul de metileno. Entonces, pues yo pude hacerlo también un par de veces, y como al final de cuentas es una lapa, lo que me decía el profesor era, pues si tiene tanta duda de que si va a quedar un hoyito, que si va a salir orina, porque esa fue mi inquietud, déjele un Penrose, si total ya tiene una lapa. ¿Verdad? Entonces, pues no sé qué pensarán ustedes, me gustaría escucharlos. O sea, no sé si lo han tú hecho. inyectas el metileno tan pronto el ureter sale del riñón. Ahí es donde haces la punción. Sí. No, suena, es malo, voy a intentar la próxima vez. Sí, no, porque usualmente esos pacientes yo los dejo abiertos, así que... Sí, o sea, creo que es una adecuada solución a lo que usted había comentado. A ver, Solo eso. Napo, ¿puedes compartir mi pantalla? Le voy a mostrar una imagen de eso. Sí, ahorita vemos eso. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, esto es un poquito al revés, pero es más o menos la discusión que están teniendo. Esto es tomado del libro de Nutriades, de una presentación mía, y pueden ver acá que está la aguja pequeña metida al ureter, tenés el bulldog, el clamp acá, y aquí se ve la extravasación del azul de metileno. ¿Ya? Se puede hacer lo otro al revés. Creo que la pauta importante acá es entrar en la cara anterior del ureter, no entrar ni lateral ni medial por el tema de la circulación, como comentamos previamente. ¿Ya? Pero creo que esto habla de lo mismo que estamos hablando antes, y este es el epíplo que quería mostrar. Y si me permití una imagen más que te muestre... No, y permíteme mencionar que eso, hacerlo así, yo creo que es beneficioso porque no expone al paciente a los problemas sistémicos que puede dar el azul de metileno. Claro. Así es. Y acá... No habría esperado. Ya, esto es lo que quería mostrarles. Este es el paciente con la lesión ya torácico-abdominal, y pueden ver la lesión aquí en la parte superior, el polo del riñón, ya, y con un hematoma importante. Y este paciente no lo exploré. Le hice esta tomografía ya entre cirugía de control de daño, terapia, recuperó su acidosis, hipotermia y coagulopatía. Antes de pasar a quirófano, lo exploré de esta forma. Estoy abierto a la controversia de hacerlo así, no he explorado formalmente, ¿ya? Pero hay evidencia de que si no tenemos un hematoma que es pulsátil, expansive, que no hay evidencia de lesión arterial, que no hay fuga de orina hacia afuera, manejo conservador en ese contexto, y el hombre, después, como le hice una colostomía, lo tuve que reconectar a los 4 o 5 meses, si no me equivoco, volví a la parascópica, no tenía hipertensión, no tuvo ningún problema y evolucionó muy bien.
No, estoy de acuerdo con Esteban. Yo creo que no he visto, sí, pacientes con problemas de presión arterial luego de un trauma severo renal contuso. Y lo mismo, la trombosis que tú mencionas, Napoleón, de venosa, yo nunca he visto eso, de verdad, por trauma contuso. Okay. Sí. Ok, ok. Yo lo he visto Bueno, descrito, ¿no? Quisiera insistir en algo, perdón que sea tan insistente, pero como acá están los médicos residentes, en cuanto al manejo del trauma, el manejo conservador del trauma penetrante, me tengo que poner mi Istaprin para poderlo absorber. De verdad que el entorno de nosotros es complicado porque no siempre, bueno, claro, Esteban lo puede hacer Juan Francisco, gente con experiencia, ¿no? Pero es importante, digo, porque después de leer un artículo o ver una conferencia de una persona, no, mira, fíjate que vimos a Manny que dijo que se hace tal cosa y amanece un paciente ahí con manejo conservador. O sea, hay que tener mucho cuidado, como aparte son las experiencias de las personas que ya tienen experiencia, que lo saben hacer, y aparte las directrices generales. Entonces, no vayamos a confundir las directrices. No es que no se pueda hacer manejo conservador en trauma penetrante por bala, sí se puede, pero debe ser una excepción a la regla y debe ser una excepción dirigida por una persona que tenga experiencia, que esté Juan Francisco por ahí, o llamen por teléfono a Manny, cualquiera de nosotros, hagan la consulta para ver bien la situación, porque hacer debe de reunir todas esas condiciones, tener imágenes, tener estabilidad y tener experiencia para saber escoger el caso. ¿Estás de acuerdo conmigo, Esteban? Napoleón, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando se habla de tratamiento conservador, tiene que reunirse varias condiciones. Si yo soy el único cirujano en un pueblo y vivo a 45 minutos del hospital y no tengo apoyo y tardan 2 horas en abrirme mi quirófano, ¿ya? ¿Sabe qué? Paciente con herida abdominal por arma de fuego va a quirófano y gana una laparotomía. Habiendo dicho eso, de nuevo porque he hecho una presentación sobre esto, Dave Feliciano y el mismo Dimitriades en los años 80 demostraron que las laparotomías en blanco no son gratis para el paciente. La incidencia de complicaciones, inclusive, si no me equivoco, la mortalidad en estos pacientes era alrededor de un 2-3%, que no es menor, ¿ya? Y en laparotomía en blanco, estamos hablando de los años 80. Pero las eventraciones, las obstrucciones intestinales, el costo, la molestia, etcétera, están ahí. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos la primera prioridad, salvar la vida. Yo aprendí manejo conservador de herida de bala, inclusive escribí un paper sobre lesiones retroperitoneales cuando era residente, pero estaba en Los Ángeles, estaba en LA County. Nosotros teníamos a los grandes maestros, Dimitriades, Asensio, Bermajos, Eddie Cornwell, Tom Byrne, y teníamos, creo que 8 internos, éramos 3 residentes por grupo, ¿ya? En total éramos 9 residentes, sin contar los residentes que están en la terapia intensiva. O sea, tenía un ejército de personas observando a ese paciente, y lo único que teníamos que decir nosotros, gritar red carpet, y eso implicaba que se activaba el quirófano que estaba guardado para nosotros. Y decíamos red carpet, y se acabó. ¿Ya? Bajaba el ascensor, subíamos al quirófano, y ya estaba el anestesiólogo sentado esperándonos. Entonces, en esos lugares podés hacer eso. ¿Ya? Entonces, para el residente tuyo que va a provincia, que va a la zona rural, le llega un herido de bala, ¿ya? Ábranlo, explórenlo, empaquétenlo y mándenselo a Napoleón para hacer la cirugía definitiva después. ¿Ya? Pero, o sea, cambia, y cambia por la situación en la que uno está, cambia por los recursos. Vos necesitas tener radiólogos muy buenos, porque si vas a hacer tratamiento conservador, implica que el paciente está hemodinámicamente estable, que vos podés pasar y examinarlo cada 2 a 4 horas, que tenga un equipo que te va a informar si hay un cambio de frecuencia cardíaca, ya que sería la primera cosa que me preocuparía, si ha habido un cambio en el débito urinario, y cuando le haces una tomografía tenés que no solamente poder leer la voz,
pero contar con imaginólogos que sean muy capaces de entender que la tomografía tiene que estar perfecta. Si hay una pequeña cosa que el colon se ve un poquito raro, que se ve algo que no está del todo bien, pero parece no ser nada, es algo. Eso lo mostró de nuevo Kenji Nava en un estudio, ya que la tomografía tiene que estar absolutamente limpia. Si vos tenés cualquier alteración, ese paciente lleva los quirófano. Ya, por más que no sea aire libre, Claro. por más que no sea líquido libre. ¿Ya? Seguro. Entonces, eso es muy claro. Y hay que tener cuidado con la literatura, porque la literatura, y eso es lo que hablábamos ahorita, cuando entramos a hablar de que esto se maneja de esta forma, que conservador, que se hace drenaje percutáneo, que se hace esto, que se hace lo otro, eso es cuando tenés recursos y expertise. Si no, ya, cuando estás en un momento aislado, cuando te queda la duda sobre el riñón, ¿sabes qué? Mejor se lo sacas. Si es una lesión de ureter, mi recomendación no dice que es el ureter, porque lo vas a dañar más. No te pongas a implantarlo al otro ureter, porque vas a embromar 2 ureteres a falta de uno. ¿Ya? Identificarlo, sea con ligadura, sea con clip, sea con un clamp, como expliqué previamente. Si es una lesión de uretra, ¿sabes qué? Ponerle una talla vesical, quirúrgica o percutánea, ¿ya? Y me estaba olvidando, y de la vejiga, ¿ya? Sencillo, 1 o 2 planos si es extraperitoneal, o perdón, intraperitoneal, si es extraperitoneal, poner una senda vesical y mandárselo al urólogo y eso se resuelve en 2 semanas. ¿Ya? Entonces, no se compliquen. Ese creo que es el mensaje con esto. Porque se meten a hacer cosas innecesarias. Le voy a contar una historia personal. Un amigo mío que compitió en el Dakar tuvo un accidente en un país vecino. Estaba vecino a otro país vecino. Lo llevaron allá. Y de entrada lo operaron. Tenía una fractura de pelvis y una lesión importante de uretra. Y lo operaron de uretra, un muchacho de 42 años. Le destruyeron toda la función sexual, le dejaron con una estrechez. Por suerte tengo un buen amigo urólogo en Estados Unidos y eventualmente lo convencí. Se le sacaron la sonda que le venían manipulando todo ese tiempo, se le puso un catéter suprapúbico, pasó la inflamación. 3 meses después se hizo una cirugía definitiva y por suerte recuperó. Pero ese afán de ir a hacer algo definitivo en el momento, casi lo embroma. De los 40 años perder tu función sexual y vivir con una estenosis de uretra, terrible. ¿Ya? Entonces no hagan daño a los pacientes. Ese es el mensaje. Y la mayoría de estas cosas se pueden manejar de forma más limitada, resolviendo el problema inmediato, ¿ya? Y cuando se meten a hacer cosas que no saben, lo único que van a hacer es que el paciente se complique mucho más. Totalmente de acuerdo. Y creo que esto va con el siguiente comentario que voy a hacer y para lo cual creo que todos tenemos que estar preparados en cuanto al trauma vesical. Y en cuanto al trauma vesical, tenemos nosotros básicamente 3 responsables acá. Tenemos la pandilla 18 y la pandilla MS, los salvatruchas, y los ginecólogos, ¿sí? Y creo que las lesiones, con todo el respeto, ¿no? No sé si alguno tiene algún familiar ginecólogo, todo con todo el sarcasmo ácido del cirujano, hago esa broma, ¿no? Pero sí, de verdad que los traumas por ginecobstetricia, los traumas urológicos son de verdad devastadores. Yo los peores que he visto, en serio, peor que los de 18 y MS, son los traumas después de una cesárea. Son lesiones completamente devastadoras por no respetar ese límite. Le ponen puntos con todo y yo he visto de verdad traumas muy, muy difíciles de manejar. Y el problema es que simulan mucho las situaciones que nosotros vemos en trauma, porque son pacientes que vienen de una cesárea, que tal vez tuvo una atonía, ya sangró 2500, estaban ahí, ya los vas a encontrar con 3 horas en sala de operaciones y con una vejiga totalmente irreparable. Así que de los peores traumas vesicales creo que son esos, de los colegas ginecólogos, y hay que estar preparados ahí sí para no hacer la secuencia que primero el ginecólogo, luego el cirujano, ya no pudo el cirujano, entonces va la cadena hasta que llega el urólogo a las 7 horas. Ahí sí creo que la consulta urológica debe ser bien temprana, porque de verdad que se van a enfrentar, a no ser que sea un agujerito,
y que sea un ginecólogo muy prudente o muy miedoso y que consulte muy pronto. Pero generalmente cuando los colegas ginecólogos consultan ya van 3 horas de pérdidas de sangrado y son vejigas irreparables. Llamen pronto al urólogo, ¿verdad? Entonces creo que lo mismo ha de suceder en tu entorno también, Esteban, ¿verdad? Con los traumas en gine. Sí, por suerte no tenemos mucho, pero a ver, ya para seguir con la broma, cuando era residente decíamos, ginecólogo opera un solo órgano y todavía lo hace mal. ¿Ya? Pero por suerte, entre mis ginecólogos aquí no hemos tenido mucho problema con eso. La realidad es que creo que como cualquier organización de salud, lo importante es tener buena relación. Y entre todos nosotros vemos que hay un interés común por el paciente, y si el paciente se maneja bien y respectivo de quién lo repara, ya la institución queda bien. Entonces, nosotros no dudamos, a nosotros nos llaman los ginecólogos, vemos evidentemente a quirófano, y puedo decir que los vasculares, los torácicos y los urólogos también son de apoyarnos, a tal punto que estamos con un programa de placenta ácreta en la clínica, y tenemos reuniones y están vascular, urólogos, ginecólogos y cirujanos. Todos metidos ahí y apoyarnos. Entonces, creo que lo que dice es muy importante. O sea, fuera de todas las bromas que nos hacemos, de todas las tomadas de pelo, todos tenemos algo que contribuir en la atención del paciente y cada uno debe saber cuáles son sus áreas. Entonces, sí, una lesión importante de vejiga, me gusta. Lesiones aisladas, como decía, yo entro con un urólogo y el urólogo está ahí para hacer la cistoscopía al paciente, para confirmarme que estamos todos bien, mientras yo hago el reparo laparoscópico, ¿ya? Porque ellos tienen menos experiencia con la laparoscopía de la que tuviera yo. Entonces, son formas que nos colaboramos y eso es lo que tiene que quedar también como un mensaje. Si nosotros entramos a un tema de estar en competencia uno con el otro, no le hacemos ni un servicio al paciente. Correcto. ¿Alguno de los residentes o de los presentes por acá tienen alguna pregunta para el panel o quisieran hacer algún comentario, por favor? Muy bien. Si no hay preguntas o comentarios, yo de verdad quiero agradecer nuevamente la presencia de Esteban. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo, tu experiencia y el enriquecimiento que nos has dado con tus comentarios y con todo lo que sabes del tema. Igualmente a Manuel, Mari, muchas gracias siempre por acompañarnos. Ahí veo que tenés el equipo de los campeones, o no son campeones ahorita. No, estamos en la final. Estamos en la final. Bueno. Sí, así que... Es de hockey. Bueno. Ha sido como siempre una noche de mucho provecho. Voy a dejar al jefe de residentes, a Guillermo Echeverría, para que cierre la sesión. Guillermo, por favor. Buenas noches. Pues la verdad que aprendiendo un montón. Muchas gracias, doctor Esteban, el doctor Manny Lorenzo, por acompañarnos. Muy buena clase, Michael Paniagua. Les recuerdo pues a todos los cirujanos que en ese momento ustedes van a tener que resolver la cirugía, ¿verdad? Cuando normalmente tenemos una lesión renal. Entonces es importante para ustedes que van a ser jefes de grupo aprender todo esto, ¿verdad? Y les va a tocar, ahí van a ver en la madrugada, cuando estén ahí les va a tocar. Y pues qué bueno que sepan también la experiencia de grandes maestros. Así que muchas gracias y buenas noches. Saludos de Guatemala. Realmente quiero agradecerle mucho el esfuerzo de Michael y la invitación de Napoleón Méndez. La verdad es que ha sido una noche muy agradable, un placer verlo a Napoleón y a Manny, poder compartir con todos los residentes y decirle, mi esposa vivió en Guatemala de niña, fue al colegio alemán, ¿no? Distrito no sé cuánto del que vivía, ya, pero esperemos que en un futuro podamos volver yo puedo conocer y ella pueda volver a Guatemala y podemos compartir un poco allá también. Sería un placer. Seguro, es tu casa, es tu patria, seguro, Gracias. Con gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, Esteban, saluda a la familia. Igualmente, saludo, Manny. Chao. Esteban, Manny. Buenas noches. Buenas noches. Las guías europeas, ahí está el documento para